Bueno, bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad, para conmemorar el Día Internacional contra el Ruido, o el Día Internacional de la Vida sin Ruido, que se conmemoró el domingo pasado, y que tiene el propósito de promover el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concientización sobre las molestias y daños que generan los ruidos. Para el diálogo ambiental de hoy, desde el Departamento de Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, invitamos a Martín Bullensen, quien nos hablará sobre el sonido y los paisajes sonoros que nos dice el medio ambiente. El paisaje sonoro lo conforman todos aquellos sonidos que son característicos de un lugar, propios de un momento o de una determinada actividad. Así, este puede ser un paisaje sonoro urbano, rural, diurno, nocturno, natural, artificial, positivo o negativo, y tendrán diferentes impactos en nuestras vidas y las de otros organismos. Martín es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán y es becario doctoral del INECOA, el Instituto de Ecorregiones Andinas, UNJU CONICET. Bueno, bienvenido Martín para este diálogo de hoy. Bueno, Te cuento que esta charla se transmite también por el Facebook Live del Parque Botánico Municipal, y esta charla queda grabada, así que ya también tenemos personas que están viendo esta charla por esa red, por nuestras redes sociales, y cualquier pregunta que surja en los comentarios, yo te las voy pasando, y te interrumpo, o bueno, vamos viendo, ¿sí? sí, bárbaro, ningún Dale. problema, no hay drama ni interrupción. Bueno, listo Martín, Este, gracias. bueno, muchas gracias, quería compartir pantalla Dale. con estos cliqueados. Share. Ahí está, ahí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Bien. Bueno, como bien decía que acá Cristina, yo le voy a contar un poco de los sonidos y el paisaje sonoro, que es una de las principales áreas de mi tesis de estudio, y conmemorando esto que decía del Día Internacional Sin Ruido. Y bueno, y eso a mí eso me hace mucho ruido, porque bueno, yo como estudio muchas partes, yo soy biólogo y estudiamos muchas partes de la física y de estas cosas así ásperas. Entonces les voy a contar un poquito de qué significa el sonido, o sea, qué es el sonido, qué es el ruido y cómo juegan estos dos componentes en la comunicación animal. Van a perdonar mi sesgo hacia los animales y principalmente hacia los anfibios. ¿Verdad? Bueno, el sonido, principalmente. El sonido, alguna vez ustedes han escuchado en la secundaria, o en la escuela, o en la vida diaria, que son ondas sonoras. ¿Está? ¿Qué son las ondas sonoras? En realidad el sonido son moléculas bien pequeñitas que vibran en un medio. Y esa vibración tiene dos etapas, la fase de reposo y la fase de compresión, porque se empujan unas a otras, ¿está? Y eso va generando, el empuje y la descompresión va generando lo que nosotros conocemos como una onda vibratoria, y es una onda de sonido, ¿está? Y esa onda viaja por el medio en distintos medio, por ejemplo, aéreo, como estoy hablando yo ahora, yo hasta ahora estoy emitiendo todas estas ondas sonoras a través de estas partículas que vibran, o puede ser también otros medios, como por ejemplo el medio acuático, ¿está? Y esta forma que tiene de onda nos sirven a nosotros para tener mediciones del sonido, que a simple vista parece medio complicado, pero es bastante simple, y estas mediciones se usan muchísimo para caracterizar los sonidos, identificarlos y así poder comparar los sonidos en distintos sistemas de comunicación y en distintos ambientes, ¿está?
dentro de estas ondas vibratorias de sonido, tenemos lo que se llama longitud de onda, la frecuencia, la amplitud, la distancia, que son todos parámetros que nos van a servir a nosotros para caracterizar un sonido, ¿tá? Después también habrán escuchado esto de qué son las ondas transversales y las ondas longitudinales. Va a depender del medio donde son transmitidos, y estas formas que yo le decía de compresión y descompresión se ve claramente en la figura de abajo, en la figura B. ¿Ah? Que se comprime porque están una partícula a la otra, se pegan, se pegan, se pegan, y después se descomprimen, y eso genera como si fuese un resorte. Se imagina un resorte que va y que viene, y que va y que viene, y que viene, y eso es la onda longitudinal, ¿está? Bueno, ¿qué pasa con el sonido? El sonido necesita estar representado de alguna manera para poder ser estudiado, básicamente. Hay tres tipos básicos de representación del sonido que son los más utilizados y los más empleados en la ciencia o en la bioacústica, que es una de las ramas en las cuales yo estudio. Tenemos el oscilograma, el espectrograma y el poder espectral. Así, a grandes rasgos yo le voy a ir mostrando. Este es un oscilograma que representa la amplitud de estas partículas vibratorias que hablábamos recién a lo largo del tiempo, o sea, la amplitud en el eje de las Y, a lo largo del tiempo en el eje de las X. Después tenemos el espectrograma, que es una representación más tridimensional, que representa la frecuencia de estas ondas, que la frecuencia, no sé si se acuerdan, son la cantidad de ciclos que da una onda por segundo, ¿está? Que se mide en hertz. Habrán escuchado una vez los hertz, los kilohertz. Y en el eje de las X tenemos el tiempo, al igual que en el oscilograma, ¿está? Y acá la diferencia, esto ya es otro dominio espectral se llama. También tenemos la intensidad del sonido, que aquí en el espectrograma se ven con estos gradientes de colores, ¿tá? Los colores aquí más oscuros son sonidos que son muy, pero muy, muy bajitos, sonido de fondo, y acá, esto que es un gris más clarito, es el sonido del canto de una rana en este caso, ¿tá? Y después tenemos el poder espectral, que mide la frecuencia en el eje de las y la amplitud, una combinación de las otras dos, ¿tá? Bueno, yo para qué les cuento todo esto, porque esto nos sirve muchísimo en el empleo en mi área, en la biología y en la bioacústica, para poder caracterizar los sonidos. Acá van a ver las tres representaciones juntas de una especie, que yo le voy a mostrar, le voy a hacer escuchar. De paso, mi charla tiene muchos sonidos. A ver. Ahí está, ahí va. Del canto de una especie, ¿ya? Que nos sirve, ¿sí se escucha? Que nos sirve muchísimo para identificar a las especies, para caracterizar las especies, tanto anfibios, que es mi área de estudio, las ranas y los sapos, como aves, mamíferos. O sea, es muy, pero muy importante este tipo de tener la representación y saber cómo medir los distintos parámetros que veíamos hace un rato, ¿está? El canto de advertencia. Después hay otras cosas que son más nuevas, que están innovando en la ciencia, que esto salió hace muy poquito, que están intentando combinar metodologías que se usan en anatomías comparadas para comparar los sonidos de otra manera con estos landmarks, que son como puntitos que uno va comparando dónde está el punto de tal frecuencia, de tal canto con otro. Esto es algo bastante nuevo, que se ven como unas crestas de unas montañitas, que esto que veíamos hace un rato en realidad es el canto de una rana, bueno, que yo lo pude graficar. Bueno, y después también un poco hablando de lo que contaba Cristina de los paisajes sonoros. Bueno, una gran parte de mi estudio es el estudio de los paisajes sonoros, principalmente en las yungas de Jujuy, particularmente en el Parque Nacional Cailegua. Es una fotito del Alto Calilegua. A ver si les voy a mostrar un paisaje. Escuchen un poquito. Bueno, ¿qué es el paisaje sonoro? Eso que hablaba recién Cristina. El paisaje sonoro es el conjunto de sonidos que hay en un ambiente determinado, ¿está? Y estos paisajes sonoros están conformados por distintas fuentes emisoras de sonido. Está caracterizado en tres grandes grupos. Está la biofonía, que son todos los sonidos producidos por los animales. Está la geofonía, que son todos los producidos
todos los sonidos producidos por el ambiente abiótico, por ejemplo, el trueno, la lluvia, el viento, que es un factor súper importante en el paisaje sonoro. Y después está algo que también se está tomando mucha forma, es la antrofonía, también básicamente lo que venimos a hablar hoy, que son todos los sonidos producidos por nosotros, por los seres humanos. Este conjunto de sonidos forman un paisaje sonoro y cada ambiente y cada paisaje va a tener un paisaje que lo caracteriza, ¿tá? O sea, el conjunto va a ser característico de cada lugar. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo, ¿tá? Ah, bueno, aquí puse una de San Salvador de Jujuy. Vamos a ver si lo puedo tener acá, que yo lo tenía. Este. Escuchemos un poquito. Bueno, aclaro que no encontré sonidos de San Salvador de Jujuy, yo no tengo, pero yo quería representarles el sonido de un ambiente urbano, que ahora ustedes un poco van entendiendo de qué es el paisaje sonoro de esa ciudad, que ahora es una ciudad en Claro, Vietnam, pero que claro, está bastante eh, tranquila. tranquila, pero que también tiene su sonido antrópico, porque está bien característico ahí, entonces por eso lo elegí a ese, porque no es solamente el canto de un pajarito, qué sé yo, pero también tiene la parte de urbana, y eso es como que lo caracteriza a esa ciudad, ¿tá? Es como una huella digital sonora, se llama. Claro, también depende de la hora, ¿no es cierto?, del día. Por supuesto Claro, va a variar en la hora del día, sí, y también como así varían, no solamente en ambientes urbanos, sino que también en ambientes naturales, hay claro, distintos coros que se forman a lo largo de 24 horas, y bueno, y particularmente nosotros a lo largo de las distintas estaciones del año. ¿Tá? A lo claro. largo, a 24 horas, por ejemplo, a la mañana, seguramente han escuchado el despertar de los pájaros cuando están en el campo, o aquí también en San Salvador de Jujuy se puede escuchar muchísimo los coros matutinos, porque se despiertan las aves y hay una explosión de cantos, ¿está? De hecho, yo tengo unos coros, ya que estamos, coros matutinos. ¿Escucha? Me avisa. Son coros matutinos del Parque Nacional Caileo. Y después también tenemos, por ejemplo, coros nocturnos, que bueno, es lo que más me llama, que son el canto. No se escucha muy bien. ¿Se escucha? A ver, Muy bien, ¿no? a ver. Bueno, básicamente es en un sitio, en el mismo sitio, se cambia drásticamente lo que se escucha a la mañana, a las 7 de la mañana, que lo que se escucha a las 12 de la noche. Claro, claro. Es tremendo. ¿Tá? Y bueno, eso es lo que contaba yo hace un rato de las distintas fuentes de sonido que pueden haber en un lugar. Las fuentes del sonido que hablábamos eran fuentes abióticas, que era la geofonía, como por ejemplo, le voy a hacer escuchar el sonido de un trueno. A ver si se escucha. Medio abajo. Y
y bueno, esto que yo les contaba un poco del paisaje sonoro, cómo funciona una ciencia bastante novedosa que estudia la composición, aquí el cuadrito que está en el medio se llama patrones de paisaje sonoro, estudia cómo está compuesto la diversidad de sonidos y cómo están a su vez influenciados por sonidos humanos, por las actividades humanas, básicamente, la historia natural de los animales, que esto que hablábamos de el despertar de los pájaros, o cuando durante el mediodía que se calman un poco, y a su vez esto está regulado por el clima, y nosotros lo vemos muchísimo en esta región subtropical, y también, por supuesto, por la estructura del paisaje donde son emitidos los sonidos, ¿tá? Que hablaba un poco al Claro, principio de las ondas sonoras. Todo eso va a hacer que el paisaje sonoro sea único de cada lugar, ¿tá? Todas estas interacciones, por eso las flechas, ve que van y vienen las flechas, ¿sí? No van para un solo lado. Bueno, y ahora principalmente hablando qué es el ruido, ¿está? Para entender un poco qué es el ruido, tenemos que hablar de las bases de la comunicación. Y en las bases de la comunicación animal hay tres componentes muy importantes. Está el emisor que emite estas ondas vibratorias que veíamos, nosotros estas partículas que forman ondas vibratorias, sería así, a través de un medio y un receptor. Pero ese receptor tiene una reacción a ese mensaje o a ese sonido. Si ese receptor no reacciona, no hay comunicación. O sea, para que haya una comunicación, el receptor tiene que recibir ese sonido, interpretarlo y reaccionar. ¿Tá? Y bueno, le puse ahí, no sé cómo se llama esto, GIF, que no lo escuche. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde el 98, en realidad este es un trabajo más antiguo del 88, que se viene estudiando esto de las bases y por supuesto previamente también de las bases de la comunicación animal, pero bueno, este trabajo, que es de 1988, ya empieza a investigar un poco la energía que se transmite a través de estas bases de comunicación y a través de un medio, y cómo la estructura del lugar donde son transmitidos los sonidos tiene un rol súper importante. ¿Por qué? Porque los sonidos no vibran eternamente, o sea, las partículas no vibran eternamente, son partículas que son muy pequeñas, pero al mismo tiempo se atenúan, o también puede pasar que reboten. Imagínense el canto de una rana, en este caso, en un matorral, que estas partículas rebotan en todas las hojas o la vegetación circundante, y eso tiene una importancia en gastos metabólicos. ¿Por qué? Porque las ranas tienen que, en este caso, en esta imagen, tienen que esforzarse mucho más para que el mensaje les llegue. Y esto es muy importante con términos reproductivos. Ustedes, o sea, mucha gente, bueno, sabrán que el canto de los pájaros, el canto de muchos primates, son elaborados. Una de las principales elaboraciones, los principales mensajes que transmiten son mensajes de apareamiento, o sea que los machos llaman a las hembras para poder reproducirse, y si las hembras no lo escuchan, nunca se van a poder reproducir, o sea, nunca van a dejar descendencia. Entonces es como muy crucial esto de emitir bien el mensaje. También hay otra cosa que me parece súper interesante dentro de las bases de la comunicación, que son esto de las pistas de la comunicación. ¿Tá? Son aquellos organismos que son capaces de percibir mensajes, pero sin interferir en la comunicación. ¿Tá? Sacan información de un sonido. ¿Tá? Y bueno, aquí lo puse a los chicos de Friends que están espiando, pero de este lado tenemos las suricatas, que justo cuando estaba escribiendo se me vino a la cabeza un documental que vi que está excelente, que este grupo de mamíferos que vive en África, ellos habitan en cavernas subterráneas, ¿está? Y salen todos los días a buscar comida, principalmente artrópodos, o sea, se comen escorpiones, arañas, todo lo que encuentren básicamente. Pero hay dos o tres o más individuos que siempre se quedan en alerta por las dudas venga algún depredador, que principalmente son las hienas, o puede haber un león, etc. Pero además de estar alerta, ellos usan el canto de un pájaro que
que se espanta cuando ve una hiena, en este caso era una hiena que venía de lejos, entonces esta ave hace un canto de advertencia hacia sus propios miembros, hacia los otros pájaros, pero las suricatas usan esa información para esconderse rápidamente. O sea, si tienen la oportunidad de verlo, es increíble cómo los organismos se han adaptado a usar información de mensajes dentro de un sistema de comunicación. Me parece. Bueno, ahora volvemos al ruido. Y como ya vamos un poco metiéndonos en qué es lo que es la antrofonía, ¿tá? Estos son todos los ruidos, esto es característico de todas las ciudades, producidos por nosotros, por las máquinas, pero no solamente las máquinas, sino que también nosotros insertamos otros animales en ambientes. Por ejemplo, básicamente lo que hay en todos los pueblos son perros y gatos, ¿no es cierto? Pero los perros generan un componente de antrofonía muy, pero muy, muy importante en los ambientes naturales. ¿Tá? Y lo que hace el ruido es interferir en un sistema de comunicación. Así que ya habíamos visto un poco las bases de la comunicación, que era un emisor, emite estas ondas vibratorias a través de un medio y un receptor. El ruido, lo que hace en este sistema, interfiere, o sea, se pone en el medio y no deja que el mensaje llegue a través del sonido. ¿Tá? Y bueno, y cada vez está jugando como un rol más importante esto de la antrofonía y los sonidos que nosotros emitimos en las bases de la comunicación animal. Ahora vamos a ver un poquito qué es esto del ruido y las personas. Nosotros, bueno, como todos sabemos, tenemos este oído, pero nuestro oído tiene tres componentes muy, pero muy importantes, tres partes en realidad. El oído externo, con el pabellón auricular, el oído medio, donde están los huesecillos, son tres huesecillos que son sumamente importantes, no me voy a meter tanto en anatomía, pero son No. muy importantes por el hecho de que son los transductores biológicos nuestros que van a transducir, o sea, van a transformar estas ondas que veíamos, estas ondas de partículas vibratorias, la van a transformar en un mensaje hacia el oído interno que nosotros lo vamos a codificar y lo vamos a interpretar en nuestra cabeza. O sea, esos son los transductores biológicos, esa es la función que cumplen, que son sumamente importantes. Y bueno, el rango audible de las personas, que seguramente lo habrán escuchado en alguna parte, que es de 20 a 20.000 Hz, ¿se acuerdan los Hz que veíamos, que son esos ciclos por segundos? Y que, si bien es un rango audible, siempre dicen, bueno, de 20 a 20.000 Hz, pero sonidos de 20 Hz, yo no los sé interpretar y yo no lo escucho. Sonidos de 20.000 Hz tampoco. Yo le voy a poner un videíto para que escuchen. Un sonido de 20 Hz. Esto va a ir pasando hacia un sonido de 20 kHz o 20.000 Hz. ¿Tá?
Ahí se deja escuchar. Bueno, y eso que vemos ahí era un oscilograma, ¿verdad? Que hablábamos hace un rato. Cuanto más alto es el sonido, más rápido o más angosto. Perdón, volvemos a la presentación. Bueno, y yo quería contar un poco también esto de las diversidades de sonidos en la naturaleza. A ver si podemos escuchar esto. Tenemos sonidos nocturnos, como por ejemplo aves. A ver si se escuchan. Que cantan solitas. Sonido oboana, o sonidos que cantan en coro, como por ejemplo esta. ¿Verdad? Que son ranas que cantan también de noche. Y sonidos abióticos, solamente para ir interiorizando, ¿no?, el rango de sonido. Y en la cantidad y la diversidad en realidad de sonido que hay en la naturaleza, que es impresionante. Bueno, ahora volviendo al que es esto del ruido y sus efectos en los animales. Se viene estudiando hace bastante tiempo, pero obviamente con el avance de la tecnología y el avance de estas herramientas para grabar, cada vez se hace más frecuente su estudio, y ahora van a entender un poco por qué yo les explicaba al principio de estas distintas representaciones del sonido, porque bueno, una de las maneras de estudiarlos es así. Voy a dar unos cuantos ejemplos de estudios que se han hecho sobre principalmente esto de ver el efecto de la antrofonía sobre distintos animales. En este caso, el efecto de las aves. O sea, cómo yo puedo identificar que un ave está viéndose influenciada por el ruido antrópico. Bueno, midiendo todos estos parámetros que veíamos al principio, esto de la frecuencia, las ondas, y bueno, y con las distintas representaciones. Estos investigadores, por ejemplo, han visto una correlación una correlación positiva de que cuando aumenta la amplitud en decibeles de un sonido, de un ruido, aumenta también la frecuencia del canto de unas aves. Esto quiere decir que las aves cantan más arriba, como veíamos hace un rato en ese videito, cantan más arriba cuando hay más ruido, más ruido en un ambiente, o sea que se ve como un efecto en las aves, ¿está? Un efecto negativo, por supuesto, porque eso también tiene, ¿se acuerdan al principio esa imagen de la energía y las dos ranitas? Bueno, que esto quiere decir que esas pajaritos van a tener que esforzarse mucho más para cantar. ¿Por qué? Para que así llegue su mensaje. ¿Está? También se ha visto efectos en las ranas, que son, si bien son efectos diferentes, pero se ha visto efectos en la tasa de canto, es decir, en la repetición de los cantos, efectos negativos, es decir, muchas veces se ha visto que hay ranas que cantan mucho más rápido cuando hay mucho ruido en el fondo. ¿Está? Y eso también tiene, por supuesto, efectos e implicancias en su desarrollo. ¿Está? Bueno, y Y creo que eso también nos pasa a los humanos, ¿no? Con los ruidos también sí, empezamos sí, a claro. hablar más fuerte entre nosotros. Claramente, cuando uno no te da cuenta y estás escuchando música muy fuerte, vos te estás hablando súper fuerte, porque bueno, uno no se da cuenta, digamos. Y eso tiene Ujú. un gasto metabólico importantísimo. Principalmente en los animales, digamos, que ellos, o sea, la comunicación para ellos es una de las bases para dejar descendencia, digamos, o sea, es como que muy, muy importante. Acá, por ejemplo, mire, este gráfico me parece impresionante. ¿Tú se acuerdan? Es un espectrograma en el gráfico A de un canto de un ave. Y esto es un espectrograma de una rana, perdón, un canto de una rana, pero en una vía, una highway, que es una autopista. ¿Está? O sea, ven todo esto que así como que se ve todo naranja. ¿Por qué? Porque es todo el ruido de fondo de la autopista, pero atrás está el canto de la rana que ni se lo ve, o sea que tampoco se lo escucha, digamos. Yo no tengo la grabación esta, pero ya a simple vista, con esta visualización, uno puede ver que el canto de la rana está tapado por el ruido de fondo.
¿tá? Y estos investigadores de hecho han comprobado eso, que sí, de hecho sí lo tapa. Es increíble. Bueno, ahí está la especie que estudiaron. ¿Tá? Bueno, otros investigadores también han visto de que muchas especies tienen una respuesta plástica, es decir, acomodan esos parámetros que veíamos, espectrales y esos parámetros de sus cantos, al ambiente donde están. Es decir, han visto que los sapos y ranas que están acostumbrados a un ruido de fondo cantan distinto que los sapos de ranas que no están acostumbrados, que están acostumbrados a un ambiente más silencioso, ¿tá? O más natural, entre comillas, digamos. O sea, eso se ve que hay respuestas plásticas, es decir, los animales son capaces de adaptarse, y bueno, obviamente que hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, y este es un trabajo que me pareció súper interesante demostrarle que estos investigadores lo que han hecho es mapear, esto es en Southampton, que es una ciudad en el Reino Unido, han mapeado los sonidos en base a índices acústicos. ¿Tá? Los índices acústicos, que es una herramienta súper novedosa que se está usando cada vez con más frecuencia, que nos da información espectral de lo que pasa en un ambiente sonoro. ¿Tá? Hay distintos índices acústicos y cada uno tiene su matemática interna que no viene al caso, pero lo que yo quería mostrarles es cómo estos investigadores han sido capaces de mapear y han identificado puntos calientes de altas frecuencias que están concentradas en distintos lugares. ¿Está? Acá, por ejemplo, estos investigadores comparan uno de los índices acústicos que mide la relación de antrofonía con biofonía en toda una ciudad. Y eso tiene muchas implicancias para la conservación o implicancias a la hora de un planeamiento urbano, es decir, dónde yo debería poner un espacio verde, por ejemplo, un pulmón verde, ¿y por qué? Bueno, acá uno puede decir, en base a esto, que está todo en rojo porque tiene una relación muy alta de antrofonía, bueno, acá deberíamos poner un pulmón verde para que de alguna manera respiren los sonidos O amortigüe. amortigue, exactamente, exactamente. O sea que está muy, muy interesante esto de mapear los sonidos dentro de las ciudades. ¿Tá? Sí, eso, claro, estaba pensando en eso. Sí, sí, Hola, sí, Adri. muy, muy interesante. Qué Por eso bueno lo que... sería poder hacer un Y estudio bueno, sobre el paisaje urbano de la ciudad de San Salvador de sí, sí, Jujuy. sí. Y bueno, de hecho, hoy en día están las herramientas, digamos, esto de que yo lo que decía de los índices acústicos, porque te dan información de qué es lo que está sucediendo en ese espacio sonoro, ¿no? Y bueno, y uno con eso puede hacer esto, como hicieron estos investigadores, mapear los sonidos, básicamente. ¿Tá? Y bueno, después estuve leyendo algo que me pareció muy interesante para esta charla, una tesis doctoral de esta investigadora, creo que es ecuatoriana, que ella usó análisis acústicos para evaluar respuestas sociales y ecológicas de los impactos de degradación del hábitat. ¿Está? Ella, a ver, ¿qué es lo que hizo? El primer capítulo hizo todo un review, que es una revisión en la literatura, para ver qué se sabe hasta ahora del impacto que tienen los sonidos en los seres humanos. Y lo que más, una de las cosas que concluye es que hace 20, 30 años atrás habían estudios más puntuales de un sonido con la percepción determinada de un ambiente. Y ahora cada vez se está intentando abarcar estos estudios a nivel de lo que hablábamos hace un rato de paisaje sonoro, o sea, cómo el paisaje sonoro es ese conjunto de sonidos, influyen de alguna manera en el bienestar humano. ¿Tá? Y después, bueno, eso es como el primer capítulo, que ella hace toda una revisión, pero uno de los capítulos que más me ha interesado, y principalmente para esta charla, es que ella evalúa la respuesta emocional de distintos grupos sociales de personas a distintos sonidos. ¿Está?
con interacciones, estas interacciones socioecológicas, a través del paisaje sonoro, eso es lo que yo hablaba. Entonces ella fue a lugares nativos, de bosques nativos de Ecuador, y le preguntó a la gente, así tipo entrevista, le preguntó a la gente cómo se siente con tal sonido, y le reprodució un sonido, ¿está? Sonido, obviamente después ella lo clasifica, hay toda una clasificación de sonidos mecánicos, sonidos naturales, eso que hablamos un rato de sonido, está el sonido abiótico, y ella lo que hace. Artificiales serían, claro. Sí, y ella Ujú. lo que hizo fue caracterizar la respuesta de la gente en distintos grupos sociales. Fue a la montaña y le preguntó a un paisano, a un lugareño, cómo se siente con tal sonido, cómo se siente con tal sonido, y así vio de que, eso me parece también muy interesante, y vio que vio la respuesta humana en los distintos ambientes. Bueno, acá hay toda esta gráfica que a uno le producía irritación, otro le producía tristeza, otro tranquilidad, pero lo que vio era que en ambientes rurales, es decir, del campo, los sonidos eran interpretados en una amplia gama de emociones que En iban ese, desde la tristeza al miedo, que iban después a la emoción, a la tranquilidad, los sonidos, ¿tá? Pero y como que la gente era muy sensible a los sonidos, tenía como mucha sensibilidad, y en comparación a la gente que vivía en las zonas urbanas, que su rango de sensibilidad era como más acotado, Más era, acotado. y era como o tranquilidad o felicidad, y no había Claro, tanto así. Eso me pareció tanta súper variedad. interesante. Sí, Adri, ¿qué querías decir? sí, no, una anécdota, la verdad que escuchando esto, digamos, me acuerdo de cuando éramos muy chicos, nosotros vivíamos, mi familia, en Reyes, Villa Jardín de Reyes, que todavía era muy poco poblada. Y tuvimos que ir a vivir al Almirante Brown frente al Banco Macro. Realmente una semana entera no dormimos, ninguno de la familia, porque no, era primero como inseguridad, como decís, o sea, sonidos totalmente distintos, y después, bueno, la urbanidad a la cual no estábamos No estaba acostumbrados, ¿no? acostumbrada. Sí, sí, sí. Sí, No, no, impresionante. Y bueno, por eso me pareció súper interesante mostrar en esta charla la tesis. Después, si quieren, se las paso, la tesis de esta chica. Pero impresionante porque ella, digamos, encuentra esto de que la gente de zonas rurales tiene una sensibilidad mucho más amplia a los distintos tipos de sonido en relación, en comparación a la gente que ya está muy acostumbrada a los sonidos, o los sonidos antrópicos, como nosotros, que vivimos en las ciudades, digamos. claro. Así que bueno, Es y ella, bueno, lo que hace interesante también, disculpa, es sí, interesante también la experiencia que tuvieron los chicos de Parque Botánico con ujú, personas no videntes cuando subieron, hicieron el recorrido, y lo que los chicos no videntes les contaban a nuestros guías, que ellos podían sentir y que podían percibir otro tipo de sonidos que quizás nosotros no estábamos adaptados claro. o con la sensibilidad para sentir esos sonidos. Sí, Es muy linda la experiencia que totalmente. tuvieron los chicos. Totalmente, sí, totalmente. Ellos como que agudizan, al no tener el sentido de la visión, agudizan la audición. Y es increíble. Sí, 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 está muy bueno. Bueno, lo que hacen, digamos, estos investigadores es esta nueva propuesta, proponen esto para evaluar esta relación del humano-ambiente con la percepción que hablábamos del paisaje sonoro. ¿Está? Y bueno, creo que eso, ahí creo que estoy terminando, a ver si, parece que no tengo más sonido. Me parece que ya Tenías un con sonido eso termino. de unas ballenas por ahí, que estaría Ah, bueno. sí, sí. Sí. Aunque Tenía nosotros no uno, tenemos mar en Jujuy. como no tenemos, lo busqué de YouTube, ¿viste? A ver, esto. Bueno, esto era en la diversidad de sonido, un poco, digamos, la gran mayoría de las ballenas emiten sonidos a baja frecuencia, y eso tiene toda una explicación. ¿Por qué? Porque ellos, la transmisión de sonidos se da en un medio acuático, que el agua es algo incompresible, entonces las ondas de sonido las ondas bajas viajan mucho más lejos, o sea que ellos no tienen la necesidad, por así decirlo, de emitir sonidos en altas frecuencias. ¿Está bien?
no sé de Greenpeace yo por la duda. Digo. No sé, no estoy contratado por Greenpeace. No. Suena parecida ahí. No, bueno, y un poco eso, viste, que además esos mensajes ellos tienen que abarcar muchísimas distancias también. Entonces yo les quería mostrar un poco para que vean la diversidad de sonido y que tiene un poco que ver con el ambiente donde son transmitidos, por supuesto. Claro. Sí, yo quería aclarar, ya que estábamos hablando justo de las ballenas y el ambiente marino, Sí. que bueno, hoy en día hay una problemática muy grande ambiental respecto a la cantidad de buques que hay en el mar argentino y en todos los océanos, y eso está afectando, ese ruido afecta muchísimo a la comunicación sonora de las ballenas, Sí, produciendo, bueno, obviamente en la baja reproductibilidad de ellas, varamientos, y bueno, muchos problemas ambientales que no se ven, pero que están pasando ahí bajo el océano. Sí, es una Claro, de problemática alguna muy... forma, digamos, son fuente de, digamos, de productora de una pérdida de biodiversidad, de alguna forma, quizá, no sé si está eso ya estudiado, pero de alguna Sí. forma influyen Sí, también yo no busqué, pero debe haber los estudios. ruidos generados por el hombre. Sí, seguro que sí. Ujú. Sí, Seguro como que sí. afecta la salud también de los Claro. animales, también afecta nuestra salud. La Ujú. salud ambiental también afecta a nosotros, a los humanos. Totalmente, sí. Gerardo, Así no que sé si bueno. tenés algo para decir. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí quedé pensando con la anécdota de Adriana, ¿no? Que cuando se trasladaron a la parte más urbanizada no podían dormir. A mí me pasó lo contrario. En Córdoba viví 13 años y vivía en Vélez Sarsfield y Pueyrredón, dos avenidas muy transitadas. Mm. Me llamó la atención que a las 5 de la mañana me despertaba. ¿Qué pasaba? A las 5 de la mañana bajaba la frecuencia de los colectivos y no había ruido. Estaba tan acostumbrado al ruido urbano que a las 5 de la mañana me despertaba y el ruido paraba de 5 a 6 de la mañana. Y ahí empezaba todo de vuelta. Y cómo uno se va adaptando a las malas condiciones ambientales y después obviamente hace daño a la salud, digamos, de Sí, parte psíquica en adelante, ¿no es cierto? Sí, pasa que totalmente. como dice Martín, digamos, y bueno, los paisajes sonoros, digamos, son en un momento específico, en un lugar específico también, y bueno, todo eso varía de ciudad a ciudad, de ciudad, si es un ambiente natural, si es un ambiente urbano, si es de día, de tarde, de noche, todo eso varía y bueno, y de alguna forma también influye en nosotros. Sí. No sé si tiene alguna pregunta o Sí, eso, no sea, sé si hay estoy disponible. alguien que quiera preguntar algo por el chat. Ahora me fijo por el Facebook. Quizás estaría bueno que Gerardo comente un poco la normativa local respecto a lo que es sonido, ruidos, que por lo menos digamos de que existe, que está y que hay que Sí, analizarla. tal cual. Tenemos una ordenanza, la 2959, un poco desactualizada esa ordenanza, pero es la herramienta que tenemos para actuar frente, digamos, a los excesos de ruidos molestos que tenemos del vecindario. También utilizamos, digamos, pedimos la utilización de la norma IRAN 4062, que es una herramienta bastante valiosa, que se maneja en todo el país, inclusive está normatizada en Buenos Aires, Córdoba, con la idea, digamos, de ver si los ruidos son molestos o no molestos al vecindario, ya sea desde boliches, desde construcciones, digamos, de toda la actividad que genere ruidos molestos. Sí, es bastante interesante la normativa que hay. Obviamente la normativa de acá de San Salvador hay que actualizarla, los nuevos parámetros que está fijando la Organización Mundial de la Salud, así que estamos trabajando en ello. Bueno, acá hay un chat de Susana Pomar, que es de Córdoba, muy interesante, felicitaciones. Gracias. Gracias.
Sí, en el Facebook también hay otro que dice muy interesante charla, en el Facebook del parque, pero no hay preguntas. Bueno, no hay problema. Bueno, no, pero Expliqué todo. entendimos todo. Muy bien, muy bien. Bueno, Martín, no, pero estaría bueno, no sé, Adri, ¿qué te parece también el tema de ver, de hacer por ahí con ellos también algún estudio sobre el paisaje sonoro de la ciudad? Me parece muy interesante, sobre todo nosotros que tenemos por ahí sectores, avenidas donde circulan muchos colectivos, como es La Facio, Santibáñez, Ujú. 19 de abril. Ustedes vieron que cuando pasean por Parque Civi, que estamos a un costadito de las dos vías estas, realmente no se escucha el sonido de los colectivos y es otro ambiente totalmente distinto. Por eso creo que la riqueza del Parque Civi, ¿sí? Mucha gente está utilizando estos caminos alternativos, digamos, con más vegetación, otro paisaje muy distinto a lo que está a metros nada más de este parque, y bueno, son como alternativas para comenzar a mejorar esto que es la contaminación sonora, ¿no? Igualmente, por ejemplo, 19 de abril tiene mucho arbolado, que eso favorece a los edificios y a las viviendas que están cercanas, pero a nivel de peatón tenemos mucho ruido, digamos, y por ahí se nota, digamos, esta urbanidad, cosa que no pasa en este camino que hacemos por Civi. Así que bueno, yo creo que hay cosas para hacer, hay cosas para mejorar en lo que es la ciudad, alternativas, y que quizás no son tan costosas, porque tiene que ver por ahí con la vegetación, con cambiar, digamos, este ambiente, y también acomodarnos a lo que era el paisaje natural de la ciudad, el soporte físico que tenemos. Así que bueno. Sí, sobre todo Sí. también eso que mencionaba Martín, de esas imágenes que mostraste donde los puntos calientes, digamos, de sonido se pueden, todo ese mapeo se puede utilizar también para una planificación urbana. Sí, Ujú. sí, por eso me pareció. O para aplicar medidas correctivas, ¿no es cierto? Exactamente, Sí, medidas de sí, sí. mitigación. Claro. Sí, sí, totalmente. Se puede, bueno, hoy en día hay herramientas para hacerlo, está muy bueno, la verdad. Bueno, Claro. si por ahí, digamos, Bueno, está la posibilidad de presentar algún proyecto ante algún organismo y poder trabajar en forma conjunta, estamos tratando, sobre todo desde el área de ambiente, de hacer trabajos público-privados, y que creo que es la forma de comenzar, digamos, por ahí, en las presentaciones de proyectos. Por ejemplo, el de DETEM, que hemos conseguido fondos de Nación, parte puso el municipio, parte puso Nación, y así fuimos, pues se pudieron colocar las alertas tempranas en el Civi. Y así estamos pensando otros proyectos, incluso teniendo en cuenta mucho la participación ciudadana. Sí, está bueno. bueno, si no hay Vemos preguntas, propuestas. Sí, no, cuente conmigo para lo que necesiten, no hay problema. bueno, Bueno, muchas bueno, gracias. bueno, Martín, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Y muchas gracias, Martín, por colaborar un con los gusto. diálogos ambientales. La verdad que es muy valioso el aporte de todos ustedes siempre que participan y colaboran, así que, bueno, nos vemos el próximo jueves, Próximo jueves. Listo. ya, Chao, chao. con el mes de la biodiversidad, así que van a ser charlas Ahí está relacionadas a bueno. eso. Bueno, Bueno, chao, chao. muchas Hasta gracias, luego. Chao, adiós. gracias, hasta luego.